Bueno, hola a todas y todos, mi nombre es Isidora y hoy por fin vamos a terminar esta sección en la que nosotros empezamos a hablar, ¿cierto?, de la anatomía del miembro superior y del miembro inferior. Hoy vamos a cerrar, vamos a conversar de la rodilla, la pierna y el pie. Vamos a ello. Como siempre vamos a empezar hablando de los huesitos que componen esta parte del cuerpo. Vamos a hablar de las articulaciones, en particular de la articulación de la rodilla y del tobillo, para después pasar a todos los músculos que hay en este sector, que la parte buena no son tantos, al menos en la pierna, en el pie ahí ya vamos a ver. Vamos a hablar de las venas y de las arterias que encontramos en este lugar, las más importantes, y vamos a terminar con la inervación cutánea, ya que en el video anterior conversamos un poquito del plexo lumbar y del plexo sacro. Entonces hoy nos vamos a ir con la parte que tiene que ver con la inervación cutánea. Entonces partamos con la osteología. A nivel de la pierna vamos a tener principalmente estos tres huesos que vamos a conversar de inmediato. En primer lugar vamos a hablar de este gran hueso que es la tibia. La tibia en nuestra pierna es medial y tiene un volumen mucho más grande que este hueso que está hacia lateral, que es la fíbula. Esta tibia se encuentra articulado por superior con el fémur y también va a estar articulada con la fíbula. Acá tenemos que imaginarnos que va a estar el fémur y también tenemos que fijarnos que aquí está también en directa relación y articulación con la fíbula, ¿ya? Mientras que por la parte más distal va a estar articulada con los huesos que van a formar parte del pie y de la articulación del tobillo, en particular con el talo. Por distal vamos a tener unos accidentes óseos que son bastante importantes, ya que pertenecen a una referencia anatómica que nos va a ir ahí apareciendo bastante seguido, que son los maleolos, ¿ya? Los maleolos van a ser estas superficies, ¿cierto? Estas como sobresalientes que encontramos en el hueso y se considera incluso la parte más terminal que tenemos de la tibia, ¿ya? Nosotros vamos a tener un maleolo medial y también vamos a tener un maleolo lateral, pero que va a estar dado por el hueso que efectivamente tenemos hacia lateral, que es la fíbula. Con eso ya nos fuimos adelantando un poco en el accidente óseo que vamos a recordar del hueso fíbula, ¿cierto? Pero no se nos pueden olvidar entonces que vamos a tener maleolos, ¿ya?, por distal, y vamos a tener cóndilos por proximal, ¿ya? Esas son cosas importantes. De la tibia también vamos a imaginarnos y vamos a prestarle bastante atención a los accidentes óseos como la línea áspera y ahí las tuberosidades que encontramos acá, porque esto van a ser el origen o inserción de estructuras musculares importantes y son referencias anatómicas de bastante relevancia para que las tengamos ahí presentes. Y entonces respecto a la fíbula ahora, ya vamos a borrar todas las cositas que tenemos marcadas. Respecto a la fíbula, nosotros vamos a entender que es un hueso largo también y que se asemeja a una aguja, ¿ya? Vamos a ver si la podemos marcar. La fíbula, ¿ya? La fíbula, algo importante, es que su extremo inferior, como dijimos anteriormente, va a terminar en lo que es el maleolo lateral, ¿ya? Y algo que tenemos que saber es que va a tener una posición un poco más inferior, va a llegar hasta más abajo que la tibia, ¿correcto? Eso es lo importante. Finalmente vamos a hablar de la patela, es lo que se conoce como rótula, ¿ya? Pero en terminología anatómica lo correcto es decir patela. Este hueso es un hueso sesamoideo, ¿ya? Y se forma en la parte interior del tendón del músculo cuádriceps. Eso es importante entonces recordar que la patela es un hueso sesamoideo y que va a formar parte de la articulación que encontramos en la rodilla.
Ahora entonces vamos a hablar de los huesos que encontramos a nivel del pie. Existen acá diferentes formas y diferentes términos para hablar de los huesos que encontramos en el pie, ¿ya? Nosotros vamos a hacer esta división que se hace también desde el punto de vista clínico, y toda esta cantidad de un montón de huesos que encontramos vamos a dividirlo en 3 sectores. Vamos a dividir en primer lugar la parte más distal, ¿ya? O lo más anterior en esta imagen, y lo vamos a conocer como el antepié. El antepié va a estar principalmente compuesto por las falanges proximales, medias distales, ya, igual que encontramos en la mano. Luego vamos a tener la parte que corresponde al medio pie, y va a estar dada por aquellos huesos que son los metatarsos. Si ustedes se recuerdan, en la mano teníamos los metacarpos, acá vamos a tener los metatarsos. Y finalmente la parte más posterior, o la parte que nosotros vamos a encontrar a nivel del talón y proximal a él, van a ser los huesos del retropié. Aquí en esta parte del retropié es donde la cosa se pone un poquito más enredada, porque hay muchos huesos. Tenemos que imaginarnos a los huesos que encontramos a nivel de la muñeca, ¿cierto? Algo parecido es esto, y vamos a ver cada uno de ellos y alguna forma un poco más amena de recordarlos todos. Y para ello vamos a partir por un hueso que es muy importante que lo recuerden y que no lo confundamos, que es el hueso calcáneo, ¿ya? Este hueso que nosotros encontramos acá, ojo, esta es una visión que está por superior y esta es una visión que está por inferior, ya, para que no nos perdamos. Este hueso calcáneo es importante y es aquel que nos va a dar la forma y la estructura a lo que es nuestro talón, ¿ya? De hecho, en este hueso es donde se inserta el tendón calcáneo, o más comúnmente conocido como tendón de Aquiles, ¿ya? Este huesito es importante, no lo podemos confundir, el hueso calcáneo. En relación a él, y más medial, vamos a encontrar el hueso talus. Y ojo aquí que no se nos confunda, el talus no es el del talón, ¿ya? El calcáneo es el del talón. El talus es un hueso que está un poquito más hacia superior y que va a estar articulando directamente con la tibia. ¿Se acuerdan que lo mencionamos anteriormente? Acá está el talus. Ahora, más anterior a ellos, vamos a tener a 2 principales huesos que van a hacer como un intermedio, ¿ya?, entre la parte del talus y calcáneo y la parte del metatarso, ¿ya? Los vamos a dividir entonces y vamos a tener en primer lugar a este huesito de acá, que va a estar por anterior al talus, que es el hueso navicular, ¿ya? Este huesito navicular va a tener a su vez por más distal a esta agrupación de 3 huesitos que son todos muy parecidos y que de hecho son todos huesos que se llaman cuneiformes, ¿ya? Vamos a tener un cuneiforme medial, un intermedio y un lateral, ¿correcto? Algo importante que vamos a tener que tener presente siempre que nos refiramos a la pierna y al pie, una buena forma de identificar qué es medial y qué es lateral va a ser la ubicación del hallux o del dedo gordo del pie, ¿ya? El hallux siempre va a estar hacia medial, entonces es una buena forma de ubicarnos por si algún día nos muestran una muestra anatómica o cualquier cosa. El hallux siempre va a ser medial. Entonces, recapitulando con los huesitos que encontramos en el retropié, vamos a tener entonces al talus, al calcáneo, al navicular, y anterior al navicular vamos a tener los cuneiformes. Pero nos falta uno, que es este huesito que encontramos hacia el lateral, y este hueso
va a corresponder al hueso cuboides. Realmente tiene una forma parecida a un cubo, parecida, y ahí es como nosotros nos vamos a poder ubicar, ¿ya? En un consejo que yo les doy es siempre primero identificar los cuneiformes, las cuñas, ¿ya? También identificar lo que es talus y calcáneo, y los dos huesos que nos queden va a ser uno el navicular y el otro el cuboides. Ya eso es una forma, no es una mnemotecnia, no es una forma tan buena realmente, pero nos puede servir para orientar. Esta es otra visión de los huesos del pie que quizás es un poco más orientadora o fácil de identificar. Y si ustedes se fijan, acá vamos a tener al calcáneo. Quedamos que la parte de talón como tal es el hueso calcáneo, ¿ya? Superior vamos a encontrarnos con el hueso talus, que va a articular de hecho, ¿cierto?, con la tibia, que, bueno, va a venir por ahí, hacia superior. Esta visión es una visión lateral, porque si ustedes se fijan, aquí no vemos lo que es el hallux, vemos lo que sería el quinto dedo o el dedo chiquitito del pie. Entonces esto tiene que ser una visión lateral, por lo tanto el hueso que está anterior al calcáneo y es más lateral, ¿cierto?, va a corresponder al cuboides. Acá tendríamos el navicular y anterior a él vamos a tener las cuñas. Hablaremos entonces ahora de las articulaciones, aunque igual ya hemos mencionado algunas cositas, ¿ya? Primero vamos a hablar de la articulación en sí que existe entre la tibia y la fíbula. Tenemos que saber que la tibia y la fíbula se articulan por tres zonas. Vamos a tener una articulación tibiofibular proximal, medio y distal. La articulación proximal va a corresponder a la cabeza, ¿ya?, de nuestra fíbula con el cóndilo tibial, ¿correcto? Va a ser esta articulación que tenemos en este sector. Esta articulación está reforzada por un ligamento que es el ligamento anterior de la cabeza de la fíbula y otro ligamento que es el posterior, ¿ya? Entonces, articulación tibiofibular proximal tiene dos ligamentos, uno anterior y otro posterior. Por otro lado, vamos a tener la parte de la articulación tibiofibular media, ¿ya?, que está dada por la membrana interósea que se dispone entre ambos huesos. Entonces correspondería a una articulación tipo sindesmosis. Y finalmente, hacia distal, vamos a tener una articulación que va a estar reforzada por tres ligamentos, ¿ya? Vamos a tener un ligamento tibiofibular anterior también, otro posterior, y además tenemos que saber que la misma membrana interósea va a darnos como una extensión y nos va a permitir otra estructura más de fijación para este tipo de articulación, ¿ya? Entonces, primero tenemos que recordar que la tibia y la fíbula se articulan entre ellas. Ahora vamos a hablar de la articulación de la rodilla. Es muy importante y tenemos que saber que participan tanto el fémur en su epífisis distal, ¿ya?, la tibia también en su epífisis proximal, la patela en su cara posterior. Ya entonces vamos a tener a nuestro fémur, a nuestra tibia y a nuestra patela. Entonces tenemos que identificar dos articulaciones. La primera va a ser entre el fémur, ¿ya?, el fémur y la patela. Ahí. Esa va a ser la primera que vamos a identificar. Y por otro lado vamos a tener una segunda articulación que es la de el fémur con la tibia, la articulación fémoro-tibial. Primero, la articulación fémoro-patelar es una articulación de tipo plana, ¿ya? Va a tener un tipo de arrastre, y la articulación de la tibia con el fémur va a corresponder a una articulación de tipo gínglimo o como bisagra. Ya es bastante lógico si nosotros imaginamos el movimiento que hacemos efectivamente cuando doblamos nuestra articulación de la rodilla. Vamos a hacer énfasis en la articulación femorotibial, ¿ya? Porque tenemos que saber que entre ambos huesos las superficies articulares no son del todo perfectas y vamos a necesitar una formación, ¿ya?, una estructura para mejorar este contacto entre los dos huesos. Y estos son los meniscos que incluimos acá en esta fotito, ¿ya?
Los meniscos son formaciones de fibrocartílago y vamos a tener dos meniscos, un menisco lateral y un menisco medial, ¿ya? Una forma de acordarse cuál es cuál, de partida vamos a identificar qué es anterior y qué es posterior. Siempre por anterior vamos a tener la estructura parecida, ¿cierto?, a lo que es la patela. Entonces, con eso tenemos lo que es anterior y qué es posterior. ¿Y qué pasa? El menisco medial o interno va a tener una forma más parecida a una C, ¿ya? Y el menisco lateral o externo va a tener una forma más parecida a una O, va a estar más cerradito. Entonces una forma de acordarse es decir Citroën, ¿ya? Citroën, la C es interna y como la O va a ser externa. Interno, C, externo, O, es como chiste fome, pero es una buena forma de acordarse. Entonces quedamos que lateral va a tener forma de O y la parte medial o interna va a tener forma de C. Ahí está nuestro Citroën. Ya, bueno. Algunos ligamentos importantes en esta articulación va a ser el ligamento colateral fibular lateral. Los ligamentos colaterales van a ser unos ligamentos bastante fáciles de identificar porque son derechitos y van a articularnos, van a juntarnos dos huesos, ¿ya? Por ejemplo, el lateral, ¿cierto? Quedamos que la fíbula va a ser siempre lateral. Va a tener que, digamos, estar relacionada con el epicóndilo lateral también, pero del fémur. ¿Correcto? Esa es la gracia. Entonces acá tendríamos el ligamento colateral, lateral o fibular, es lo mismo. Y si tenemos un lateral, vamos a tener un medial también entre la tibia y también el epicóndilo, pero el epicóndilo medial del fémur. Acá tendríamos entonces el ligamento colateral, medial o tibial. Es exactamente lo mismo. Y otros ligamentos, ojo, acá en la articulación de la rodilla hay muchas estructuras que le otorgan esta estabilidad que tiene que tener. Pero vamos a mencionar estos que son como los más importantes porque vamos a ver que más adelante tienen unas grandes manifestaciones y claras a nivel de la semiología. Ya por eso me gustaría mencionarlos con más énfasis. Los colaterales y los otros ligamentos son los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados van a estar dentro en sí en la articulación, ya en esta como estructura sinovial que existe en la rodilla. Y vamos a tener dos. No, cuando les hablo de ligamentos cruzados me refiero a esta imagen, ¿ya? Vamos a tener un ligamento cruzado anterior, si quedamos que esto es anterior, este va a ser el ligamento cruzado anterior, y vamos a tener entonces también uno posterior. ¿Qué pasa? El ligamento cruzado anterior, ¿ya?, se va a originar en una área que está efectivamente por anterior, ¿ya? Y una vez que se origina, se va a dirigir hacia superior y lateral, ¿ya?, hasta llegar a la cara medial del cóndilo lateral. Esto es como un trabalenguas, ¿ya? Lo importante es que su dirección es de anterior a posterior y de inferior a superior y de medial a lateral, ¿ya? Vamos a repetir. La dirección es de anterior a posterior, de inferior a superior y de medial a lateral. Y con esto también vamos a poder deducir un poquito del cruzado posterior, ¿ya? Este se origina efectivamente por posterior, ¿ya? Y una vez que este se origina, se va a dirigir hacia superior, hacia medial, y va a llegar a la cara lateral del cóndilo medial. Estos son, de nuevo, muchos trabalenguas. Pero entonces, este ligamento cruzado posterior va a tener una dirección de posterior a anterior, de inferior a superior también, y este va a ir de lateral hacia medial, ¿ya? Ambos tienen una dirección de inferior a superior, pero tenemos que saber que el posterior va a irse de lateral a medial, ¿cierto? De lateral a medial. Y, ¿cierto?, de posterior a anterior. Mientras que, voy a ponerlo con otro color para que no se nos confunda, el anterior va a ir de anterior a posterior, pero va a ir de medial
a lateral. ¿Ya? Descansemos 2 segundos de este ligamento, de las direcciones y todo eso, y vamos a hablar de por qué son importantes, ¿ya? Estos ligamentos cruzados son importantes porque van a evitar que la tibia se desplace más allá de lo que debería en relación al fémur. Por eso es importante, es como que impide que se produzca como este movimiento de desencaje, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, por eso son importantes y vamos a volver a hacer énfasis entonces en los ligamentos cruzados y en los ligamentos colaterales, ¿correcto? Con eso me voy feliz de esta diapositiva. Finalmente, vamos a hablar a grandes rasgos de las articulaciones que vamos a encontrar a nivel del pie, ¿correcto? Tenemos que saber también que el tobillo, lo que es toda la articulación del tobillo, va a tener una serie de estructuras que la refuerzan, que son un montón. Tenemos que ser bien honestos y son muchos, ¿ya? De la misma forma que la rodilla requiere una estabilidad importante, el tobillo también la requiere, ¿ya? Sin embargo, acá nos vamos a referir un poco a las articulaciones que encontramos a nivel de exclusivamente del pie y vamos a hablar de qué tipo de articulación sinovial son, ¿ya? De partida vamos a hablar que la articulación talocalcánea es una articulación de tipo trocoide. La talonavicular va a ser elipsoidea. La calcáneo-cuboidea va a ser una articulación celar. La articulación cúneo-navicular, ¿ya? Que son todas las cuñas con el hueso navicular, va a corresponder a una articulación de tipo plana. Y las intercuneiformes, o sea, estas cuñitas entre sí, va a ser una articulación de tipo plana también. Por otro lado, el medio pie, ¿cierto? Los metatarsos con la parte del retropié van a tener una articulación también plana y las interfalángicas van a ser gíngulimos, ¿ya? Las que encontramos en este sector. Finalmente, las que corresponde a la articulación metatarso-falángica, ¿ya? La primera articulación metatarso-falángica va a corresponder a una articulación de tipo elipsoidea. Esta parte es media fome, no le vamos a dar muchas vueltas. Lo que tenemos que comprender es que todos los huesos del pie articulan entre sí, ¿ya? Y que la articulación que encontramos a nivel del tobillo va a tener una gran cantidad de estructuras, al igual que la cadera, al igual que la rodilla, para poder estabilizarse y que no se nos genere algún tipo de problema. Como me conocen, probablemente ya se imaginen que la parte de miología va a estar intensa, pero lo bueno es que no son tantos los músculos que tenemos que recordar en este nivel, ¿ya? Son hartos, pero no son tantos como nos pasó a nivel de la cadera y del muslo. Entonces, primero vamos a hablar de la pierna y de la misma forma que el muslo se dividía en compartimientos, la pierna no es la excepción. Y vamos a partir por los músculos que encontramos en el compartimento anterior. La referencia para dividir qué es anterior y qué es posterior va a ser la membrana interósea. Si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Entre este hueso grande y gordo que es la tibia y este hueso chiquitito y lateral que es la fíbula, tenemos esta membranita interósea, ¿cierto? Que nos va a dar la articulación media entre ambos huesos. Eso va a ser nuestro límite entre qué es anterior y qué es posterior. Y la parte buena es que en el compartimento anterior solamente vamos a tener 3 musculitos importantes, ¿ya? Que tenemos que recordar. Vamos a partir primero por el músculo tibial anterior. Este músculo es súper fácil de identificar porque va a tener estrechísima relación con la tibia, ¿ya? Está pegadita a la tibia, como ustedes ven acá en la imagen. Entonces siempre el músculo que está más pegado a la tibia va a ser el músculo tibial anterior. Este es el de origen más amplio y, como quedamos, el más medial. Y se origina anterior a la tibia, ¿ya? Pero también tiene un pequeño origen a nivel de la fíbula, ¿ya? Pero eso para que lo tengamos ahí en la cabeza, ¿ya?
Además, también toma cierto origen en la membrana interósea. Entonces, como quedamos, tiene un origen amplio, ¿ya? Tiene bastantes segmentos donde se origina. ¿Y qué pasa? Este músculo va a descender, ¿cierto? Con todas estas fibras potentes y carnosas, ¿ya? Y eventualmente, cuando ya está a nivel de los 2/3 de la pierna, se va a empezar a formar un tendón bastante prominente, como vemos acá, ¿ya? Y va a descender por anterior al tobillo, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá sigue por anterior a lo que sería este maleolo, que es el maleolo medial. Acuérdense que el hallux siempre va a ser la parte más medial. Y que es importante, va a llegar a la base del primer metatarso y también a la cara medial del primer cuneiforme, ya del más medial. ¿Qué es importante de este músculo? Que es el motor primario que extiende el pie. Entonces, sin confundirnos con cómo era en el antebrazo, los músculos que encontremos por anterior en nuestra pierna van a ser extensores. ¿Y qué nos dice entonces? Que los que estén por posterior van a ser flexores. Eso ya es un tips para que vayamos como adelantando un poquito con los músculos que hablemos por posterior. Entonces, compartimiento anterior, vamos a tener, en primer lugar, al músculo tibial anterior. ¿Ya? Acá va a quedar marcado. Vamos a hablar del siguiente musculito que vamos a encontrar a nivel de la pierna. Vamos a tratar de marcarlo con otro color para que no se nos confunda. Este segundo músculo va a ser el extensor largo de los dedos. Como comentamos, todo lo que esté en el compartimiento anterior va a tener una función extensora. Y en este caso, este músculo va a ser un músculo más lateral, ¿ya? Que encontramos aquí. Y como comentamos, va a tener la principal función de realizar la dorsiflexión, ¿cierto? O extensión de nuestro pie, ¿ya? Este músculo, como dijimos, ¿cierto? Es lateral al tibial anterior y se va a dirigir a la base de las falanges medias y distales de los 4 últimos dedos. ¿Qué quiere decir esto? Que el extensor largo de los dedos va a encargarse de estos 4 deditos. ¿Y qué pasa con el hallux? Yo les voy a decir lo que pasa con el hallux. El hallux tiene su propio extensor, ¿ya? El extensor largo del hallux. ¿Y dónde está este músculo? Este músculo es el tercero que vamos a encontrar a nivel del compartimiento anterior. Y va a estar aquí escondidito, como profundo, como que sí, como que no, entre el tibial anterior y el músculo extensor largo de los dedos, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, vamos a cambiar la imagen para que se vea un poquito mejor, ¿ya? Y nosotros aquí estamos ya traccionando los músculos para que ustedes puedan ver cómo nosotros vamos a tener, ¿cierto?, la disposición de los músculos que están por anterior, ¿correcto? Acá nosotros vamos a poder ver, y algo importante y que va a ser un poco más fácil, es mirar los tendones distales, porque efectivamente nosotros vamos a encontrarnos con 2 tendones, ¿cierto?, más profundos, pero uno va a llegar a los 4 dedos y uno va a llegar efectivamente al hallux. Entonces ahí nosotros vamos a poder ver la diferencia entre uno y el otro. Y por otro lado tenemos que recordar que el que esté más pegado a la membrana interósea va a ser el extensor largo del hallux, ¿correcto? Eso es lo importante que tenemos que reconocer del compartimiento anterior. 3 músculos: tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del hallux, ¿ya? Eso es lo importante. Y además vamos a mencionar un cuarto musculito que no es constante, hay gente que no lo posee, ¿ya? Que se llama tercer fibular. Si hay un tercer fibular, nos vamos a imaginar ya de base que hay 2 fibulares más que vamos a mencionar posteriormente, ¿sí? Entonces, 3 músculos: tibial anterior y los extensores, uno para los dedos, otro para el hallux. Antes de pasar al compartimiento posterior, para que no se nos olvide, vamos a señalar acá
que este musculito que están traccionando va a corresponder al tibial anterior, ¿cierto? El más pegado a la tibia. Más profundo, ¿cierto? Y más lateral vamos a tener al músculo extensor largo de los dedos. Y acá asomándose como medio escondido, ¿cierto? El más profundo y más pegado a la membrana interósea va a corresponder al músculo extensor largo, pero del hallux. Ahora vamos a hablar del compartimiento posterior. Aquí vamos a tener que ir sacando plano por plano, ¿ya? Porque nos vamos a encontrar una cantidad un poco más importante de músculos, pero no se asusten, no es nada terrible. Estos son más fáciles. ¿Por qué? Primero vamos a tener al gastrocnemio o los gastrocnemios, que es lo que conocemos o lo que conoce la gente comúnmente como los gemelos, ¿ya? Este músculo es un músculo que está formado por dos cabezas. Es un músculo de tipo bíceps, ¿ya? Tiene una cabeza medial y una cabeza lateral. Cada una se origina de sectores diferentes. Una es del cóndilo medial del fémur y la otra es del cóndilo lateral, ¿ya? Pero lo importante es que ambas se van a dirigir a la línea media de la pierna, pero por posterior, y se van a fusionar. Van a fusionarse en un tendón común, ¿ya? Y, ¿qué es lo importante? Cuando se unen, van a formar una lámina tendinosa que eventualmente va a pasar a formar parte de lo que se conoce como el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles, ¿cierto? Como lo conoce mucha gente. Si ustedes se recuerdan que el calcáneo, que es este huesito que está acá y que tiene una estructura especial para que se inserte este tendón, acá todo calza. Entonces, lo más posterior que encontramos en nuestra imagen va a corresponder a los gastrocnemios, ¿ya? Ahí está. Ahora, vamos a sacar el gastrocnemio. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un músculo gigante, prominente, y que no nos vamos a confundir porque este músculo de verdad es enorme, que es el músculo sóleo, ¿ya? El sóleo se encuentra cuando nosotros retiramos los gastrocnemios, ¿ya? Y, ¿qué es importante? Este músculo va a terminar uniéndose a esta lámina fibrosa que mencionamos que los gastrocnemios formaban, y con esto termina de formarse el tendón calcáneo. Por eso es importante, ¿ya? Y además vamos a saber que este músculo, por su parte más proximal, va a otorgarnos un arco, ¿ya? Por donde va a permitir el paso de este paquete vasculonervioso que está en el área poplitea, ¿ya? La arteria poplitea, la vena poplitea y los nervios que van a venir del nervio isquiático, como se recordarán que es el nervio que principalmente se va hacia distal y posterior, ¿ya? Ahora, en este plano vamos a tener otro musculito que es el plantar. Este musculito es un músculo que está bien como escondido, así pasando como calladito, y está aquí arribita, ¿ya? Este músculo plantar se origina en el cóndilo lateral del fémur, ¿ya? Aquí, en el cóndilo lateral del fémur. ¿Y qué pasa? Tiene un vientre muscular que es chiquitito y se va a dirigir hacia abajo y hacia medial por el margen medial del sóleo, ¿ya? Este músculo se continúa con un tendón muy largo y muy fino y va a acompañar a todo el sóleo. Este es como, no sé, quería ser amiguito del sóleo, pero es chiquitito y el sóleo es tan gigante que lo opaca, pero totalmente. Este es el músculo plantar, ¿correcto? Con eso pasamos ya al siguiente plano, que son los músculos más profundos y que vamos a continuar a analizar, pero si ustedes se fijan, nos van quedando acá y son solamente 3. El primer músculo que vamos a ver a este nivel y que vamos a empezar a analizar va a ser el músculo tibial posterior. De la misma forma que tenemos un tibial anterior, vamos a tener un musculito que va a estar en directa relación con la tibia, pero que va a estar pues por posterior, ¿ya? Este músculo que forma parte del segmento más profundo del compartimiento posterior tiene una posición intermedia, ¿ya?
intermedia en relación a los otros dos músculos que vamos a ver y que aquí se empieza a poner un poco enredada la cosa. ¿Qué pasa? Si quedamos que por anterior tenemos los extensores y que por posterior tenemos los flexores y tenemos un extensor largo del hálux y un extensor largo de los dedos, lo mismo va a pasar por posterior, ¿ya? Pero la ubicación aquí es un poco, no es como tan fácil o tan lógica, por decirlo de alguna forma, porque ¿qué pasa? Nosotros sabemos que la tibia está hacia medial y que la fíbula está hacia lateral. Y sabemos que hacia medial también vamos a encontrarnos con nuestro hálux o nuestro dedo gordo. El dedo gordo vamos a imaginarnos que está acá. Ya aquí está el dedo gordo, acá está el dedo chiquito. Si sabemos que tiene que haber un flexor largo del hálux, uno se imaginaría que va a estar pues cerca del hálux. Pero en este caso no es así. El músculo que está más distal, al menos en este tipo de corte, va a ser siempre el flexor largo del hálux. Y por consiguiente el que nos va sobrando, ¿cierto? Va a ser el flexor largo de los dedos. ¿Cómo se ve esto? Ojo que esta imagen está como es de la extremidad contralateral, pero ¿qué quedamos? Vamos a tener en primer lugar al tibial posterior, que va a tener una posición más intermedia, ¿ya? Vamos a tener entonces un músculo acá y otro músculo acá. Si quedamos que siempre lo más medial es el hálux, que tendría que estar por acá, y esto es lateral, pero que en este caso este flexor largo del hálux se desordenó y dijo, no, yo quiero estar lateral, este músculo es el flexor largo del hálux. Y por consiguiente, este es el flexor largo, pero de los dedos. Si ustedes se fijan, es como que este flexor largo del hálux dice, uy, no, yo no tendría que estar acá, me voy a devolver, me voy a ir hacia medial porque yo tengo que llegar a mi dedo gordo. Yo no puedo quedarme lateral. Entonces tiene esta disposición de lateral hacia medial a nivel de el maleolo medial que encontramos en el tobillo, ¿ya? Esto es un poco enredado, pero primero vamos a borrar un poquito todas las cosas que tenemos acá para repetirlo nuevamente y que no se nos vaya a olvidar. Vamos a tener de lateral hacia medial, primero el flexor largo del hálux. Intermedio, vamos a tener al músculo tibial posterior y el que se mantiene ahí, no, tranqui, yo estoy tranquilito, es el flexor largo de los dedos. Y si aún así no quedó claro, siempre miren los tendones, porque si ustedes se fijan, el flexor largo de los dedos, que tiene que llegar a todos los deditos que no sean el hálux, va a dividirse, va a dividir sus tendones y vamos a encontrar aquí cómo se ramifica para poder realizar efectivamente la flexión de los dedos. Mientras que el del hálux va a tener un puro tendón solamente para el hálux. Eso es una buena forma de identificarlo y es algo que no se nos puede olvidar y que tenemos que tener en consideración. ¿Correcto? Ahora, un musculito que le vamos a dar mención honrosa va a ser este de acá, que es el músculo popliteo, ¿ya? Este musculito no tiene nada que ver con este sector más distal, ¿cierto? Pero tenemos que saber que va a cooperar, ¿cierto?, a realizar flexión de la rodilla y también en la rotación medial de la rodilla, ¿ya? Uno de los músculos que está a nivel de la fosa poplitea, su nombre claramente lo dice, el músculo popliteo. Ahora vamos a pasar al compartimento lateral, que este es súper fácil, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Nosotros ya recordamos que hacia lateral está la fíbula. Y los músculos que vamos a tener en el compartimento lateral son los fibulares. ¿Y qué es importante de acá? Que vamos a tener un fibular largo, ya, que es el más grande, el más gordo y el más fuerte de los fibulares, ya, fibular largo. Y si hay un fibular largo, va a haber un fibular corto, ¿ya? Así de fácil y bonito es esto. ¿Qué hacen estos músculos?
¿ya? Estos músculos van a favorecer a la eversión del pie y por eso es importante. ¿Y cómo se ven? Acá se ven. Acuérdense que por lateral la forma de orientarnos es el dedo más chiquitito del pie, ya porque medial está el hallux. Entonces los músculos que tengan relación con la fíbula van a ser pues los fibulares. Cuando nosotros retiramos el fibular largo es cuando vamos a encontrar el fibular corto, ¿ya? Incluso acá, a nivel de esta imagen, se pueden ver los dos tendones como viajan juntitos, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que saber. El tendón del fibular corto es más corto y algo que tenemos que saber entonces es que se va a insertar en la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Mientras que el fibular largo va a llegar hacia el primer metatarsiano, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y que tengamos en cuenta. A partir de ahora va a empezar de nuevo una pesadilla y vamos a hablar de los músculos del pie. Vamos a intentar no complicarnos mucho la existencia con estos músculos porque, les adelanto, son muchos, ¿ya? Y son chiquitos. Son importantísimos, ya sin esto nosotros no podríamos caminar, pero no son tan visibles en una muestra, a lo mejor cuesta un poco más de ver. Entonces esto es como para detenerse bastante mirándolo y aquí vamos a orientar un poquito sobre esta parte del pie, ¿ya? Vamos a tener músculos por la región plantar, ¿cierto? Por donde pisamos, por la planta del pie y también músculos por el lado dorsal. ¿Qué pasa? Vamos a ir sacando por capas o por planos para que sea un poco más sencillo de ordenar. Y si nosotros sacamos la piel y el tejido subcutáneo que encontremos, primero vamos a tener la aponeurosis plantar, ¿correcto? Eso es en primer lugar. Cuando nosotros la retiramos, vamos a encontrarnos con este músculo gordito, ¿ya? Que es el que primero nos vamos a fijar que existe, que es el músculo flexor corto de los dedos. Recordemos, todo lo que está por posterior, ¿cierto? Va a ser flexor. Y esto es como una continuación. Si nosotros teníamos un flexor largo, tiene que haber un flexor corto, ¿ya? Eso es algo que tenemos que ir recordando. Este va a ser el músculo flexor corto de los dedos y va a estar inmediatamente abajo de la aponeurosis plantar. En este plano también vamos a tener dos músculos que van a ser los músculos abductores. Y vamos a tener un abductor del hallux y un abductor del quinto dedo, ¿ya? Si el del hallux tiene que estar en relación con el hallux, vamos a buscar nuestro hallux y nosotros vamos a encontrarnos que esta masa muscular va a ser el músculo abductor del hallux y lo mismo con el del quinto dedo, ¿cierto? Así es como los vamos a identificar, ¿ya? El músculo abductor del hallux va por medial, ¿cierto? Llega al hallux, a la base de la falange proximal y lo que hace cuando se contrae es que va a alejar el hallux del segundo dedo, por lo cual va a realizar efectivamente una abducción. Es como, si esto es como el pie y este es el hallux, el dedito gordo, lo que hace es separar, ¿correcto? Separar. Una abducción. Los músculos que mencionamos anteriormente van a corresponder al primer plano, ¿ya? Acá vamos a hablar de los músculos del segundo plano y acá los del tercer plano, ¿correcto? Empecemos por el segundo plano. Nosotros sacamos los músculos que vimos antes y vamos a encontrarnos a este nivel al músculo cuadrado plantar, ¿ya? Que este músculo se origina del calcáneo, ya que está acá, y se va a insertar en el tendón del músculo flexor largo de los dedos, que es este tendón tan prominente que está acá. ¿Se acuerdan que hablábamos? Esto es de los músculos, el flexor largo de los dedos es este que era tan pesado, el que se quedaba, este está medial, yo no me muevo, pero que el flexor largo del hallux tenía que irse de lateral hacia medial, ¿cierto? Porque por algún motivo estaba ahí ubicado, no tiene nada que hacer ahí, tiene que mover su tendón hacia medial. Pues bien, este es el flexor largo de los dedos y miren cómo llega. Miren cómo llega efectivamente a los dedos 2, 3 y 4. 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, segundo plano, músculo cuadrado plantar y además vamos a tener a los músculos que se originan de este flexor largo de los dedos, que son los músculos lumbricales, que son
estas masitas musculares, vamos a borrar de nuevo para que no nos enredemos, esas masitas musculares que se generan directamente del tendón, ¿ya? Ahora, visto este plano, vamos a sacar este gran tendón del flexor largo de los dedos para irnos al tercer plano, ¿sí? Como parece que no se acaban nunca los huesos que encontramos, o sea, los músculos que encontramos en la región plantar, vamos a tener este tercer plano y vamos a encontrarnos, lo primero que nosotros observamos es este músculo en forma de 7, ¿ya? Este músculo en forma de 7 es el aductor del hallux, ¿ya? Como su nombre indica, aduce el hallux, o sea, lo atrae hacia el segundo dedo, ¿ya? Y tiene estas dos porciones, una transversa y una oblicua, que es fácilmente reconocible por esta forma de 7 que posee. En este tercer plano también vamos a tener a los músculos flexores cortos, ¿ya? Vamos a tener al flexor corto del hallux y también al flexor corto del quinto dedo, ¿correcto? Los que tengan que ver con el hallux van a estar obviamente hacia medial y los que tengan que ver con el quinto dedo hacia lateral. Entonces, estas dos cabecitas que encontramos aquí van a corresponder al flexor corto del hallux y esto pequeñito que encontramos acá va a corresponder al flexor corto pero del quinto dedo. Y por fin, finalmente vamos a llegar al último plano que tenemos, que es el plano donde vamos a tener los músculos interóseos, ¿ya? Tenemos que, como estábamos hablando de la región plantar, ¿ya? Vamos a saber que vamos a encontrarnos con los músculos interóseos plantares y también, ya para también ir cerrando, vamos a hablar de los interóseos pero que son dorsales. En la región dorsal solamente vamos a tener músculos interóseos, ¿ya? Y que acá se los muestro. Esta es una visión que es dorsal del pie y estas son las visiones que son plantares. Plantar y esta es dorsal. Y también vamos a tener acá, por si quieren como tener más perspectivas, acá es como se ven la visión dorsal de los músculos del pie. Ahora, esto estuvo largo, ¿ya? Pero ya pasó. Tenemos que recordar también que la región dorsal vamos a tener, ¿cierto?, los músculos extensores. Vamos a tener el extensor corto de los dedos y también el extensor corto del hallux, ¿ya? Esta región dorsal es más fome, o no sé si tan fome, pero es menos compleja, ¿ya? La parte importante que nosotros ya, la conclusión de esto es que la planta del pie tiene mucha musculatura y con toda la razón del mundo, ¿ya? Eso es lo importante y que me gustaría que se queden de esta parte de lo que es pie. Acá está, por fin, el glorioso resumen con los músculos del compartimento anterior, ¿cierto? Tibial anterior, extensores, los largos de los dedos, el largo del hallux y también por ahí que va a estar el fibular, el tercer fibular. El compartimento lateral con el fibular largo y el fibular corto y los del compartimento posterior por capas. Gastrocnemio, el solo, el plantar que va a estar ahí con ese tendón súper larguito y el popliteo, este cuadradito pequeño que está en la región poplitea y después de lateral hacia medial, el flexor largo del hallux, el tibial posterior y el flexor común de los dedos. Y los del pie, que no los vamos a conversar porque ya nos estresamos mucho viendo los músculos del pie. Ahora por fin vamos a pasar a la vascularización y la buena noticia es que no son tantas las cosas que tenemos que saber o recordar a este nivel. Son importantes, pero no es mucho texto, que esa es lo bueno de esta parte del cuerpo. Entonces, por fin, vascularización y vamos a hablar de las arterias que encontramos a nivel de la pierna, ¿ya? Esta no es la mejor foto que encontré, debo decirlo. Opaca bastante todas las otras fotos bonitas que he encontrado para darles. Pero está rotulada, entonces ahí vamos a tenerla presente, ¿ya? Esta es la versión HD. Vamos a tomar nuestra arteria femoral, ¿cierto? Que nuestra arteria femoral es la que continúa, ¿cierto?, de la arteria ilíaca externa cuando pasa por el ligamento inguinal, ¿sí?
arteria femoral. Esta arteria continúa su trayecto, ¿cierto?, por el muslo, por el fémur y va a pasar por este canal aductor. ¿Se recuerdan? El que estaba formado, ¿cierto?, por un piso que era el aductor largo y todo eso. Recordar. Ya. Cuando pasa este conducto a través del hiato aductor, ¿ya?, va a entrar a lo que se llama la región poplitea, que es esta que está en la parte posterior de nuestra rodilla, en esta fosa que es la fosa poplitea, y aquí va a cambiar el nombre a arteria poplitea. De la misma forma que la vena se llama poplitea, es en este sector, ya por posterior de la rodilla. Ahora, como arteria poplitea va a emitir algunas ramas, que son las ramas surales, y arterias que van a tener que ver con la irrigación que tiene la rodilla, y que si ustedes se fijan en este dibujito es importante, ya es bastante importante. Si se fijan, acá está lo que conversábamos. Acá viene la arteria femoral que atraviesa el canal este que les menciono y se cambia su nombre a arteria poplitea, ¿ya? Esta arteria poplitea otorga las ramas principales para la articulación de la rodilla. Tenemos que saber también que como arteria femoral también nos va a otorgar una rama que es la rama o arteria descendente de la rodilla, que es esta que vemos aquí y que es bien importante, ya, porque también nos otorga ramas que se van a anastomosar con esta red arterial, que son millones de arterias, ¿ya? No nos vamos a engañar. ¿Con qué quiero continuar? ¿Y qué pasa cuando esta arteria poplitea se divide eventualmente? Cuando esta arteria poplitea finaliza, va a otorgarnos dos principales arterias que nos van a dar la irrigación como tal de lo que es la pierna y todo lo que está distal, ¿ya? ¿Qué pasa? Esta arteria poplitea va a finalizar, su terminal va a ser la arteria tibial anterior, ¿ya? Y también vamos a tener una arteria tibial posterior. Acá nosotros la podemos ver como la arteria tibial anterior va a pasar por anterior de esta membrana interósea que comentamos que estaba entre la tibia y la fíbula, mientras que la tibial posterior va a seguir por posterior a esta estructura y eventualmente nos va a otorgar una arteria nueva que es la arteria fibular y que va a irse a irrigar la parte de la fíbula. En esta imagen nosotros podemos ver cómo la arteria que está más anterior, ya que estaría aquí, va a corresponder a la arteria tibial anterior. Y algo importante de esta arteria y una forma fácil de identificarla es la que nos va a estar irrigando toda la cara dorsal de nuestro pie, ¿correcto? Mientras que la arteria tibial posterior se va a ir por posterior, ¿ya? Y nos va a otorgar esta arteria fibular para poder irrigar efectivamente el sector lateral o el compartimiento lateral de nuestra pierna, ¿correcto? Entonces eso es lo que tenemos que recordar. Son bastante fáciles las ramas porque tienen que ver mucho con los huesos de la parte más distal de nuestro miembro inferior, ya de la parte de la pierna. Entonces, nos vamos a centrar en primer lugar en la arteria tibial anterior, y la arteria tibial anterior baja, 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 ¿cierto? Hasta llegar al sector del tobillo y al sector del pie. Respecto a la irrigación del pie, lo principal que me gustaría dejarles es que la parte dorsal está encargada principalmente de ser irrigada por la arteria tibial anterior en su terminal, que es la arteria dorsal del pie, que es esta arteria que ya vemos acá, ¿correcto? La arteria dorsal del pie, ¿ya?, va a otorgar ramas que se van a ir hacia profundo, que se van a ir hacia lateral, en la articulación del tobillo, ¿ya?
y nos va a dar toda la irrigación principal que encontramos, ¿ya? Si bien la arteria tibial posterior va a otorgarnos ramas plantares, tenemos que saber que es importante esta arteria dorsal porque nosotros vamos a palpar el pulso acá. Por eso es tan importante, ¿ya? Y algo que también me gustaría dejarles y que no se les olvide es que la arteria tibial posterior, que va a irse, ¿cierto?, por posterior a esta membrana interósea, va a pasar por el maleolo medial, ¿correcto? Va a pasar por este maleolo medial y también es una zona importante para tomar el pulso, los pulsos distales. Entonces, esta parte es importante que recuerden esto, que recuerden de dónde es que viene esta arteria tibial anterior, la tibial posterior, la dorsal del pie y cómo es la distribución que éstas tienen. Ya esto es lo más importante que me gustaría dejarles para que nosotros ya vamos pasando al retorno venoso, que el profundo, como todo lo que hemos visto anteriormente, es homólogo y homónimo, y vamos a volver a mencionar el retorno venoso superficial porque es muy importante que lo recordemos. Hay mucha patología asociada al retorno venoso superficial, las varices, por ejemplo, e incluso estas venas son las que se utilizan para hacer bypass cuando hay algún tipo de alteración en la circulación, como un bypass coronario, ¿ya? Por eso son importantes estas venas superficiales, las safenas, la safena magna, que se va a ir por medial en nuestro miembro inferior, y la safena parva, ya que no tiene un calibre tan importante, pero que también es relevante que la conozcamos porque también puede generarnos ciertos problemas, ¿ya? Que va a drenar en la vena poplitea, como comentamos acá en el hueco popliteo, mientras que la safena magna va a subir por medial hacia la vena femoral, ¿correcto? Y que tiene mucha relación con la arteria femoral y también con el nervio femoral. Y ahora con lo último que vamos a ver, como ya mencionamos el plexo sacro y el plexo lumbar con los dos principales nervios, ¿cierto?, que son el femoral y también el isquiático, vamos a quedarnos con esta diapositiva que es con la inervación cutánea que encontramos en el miembro inferior, ¿ya? Acá se los dejé rotulado porque esto ya ha sido muchísimo texto, ¿ya? Pero tenemos que recordar que la parte del muslo principalmente está dada por el nervio femoral y sus ramos, ¿ya? Tenemos que acordarnos que el nervio cutáneo femoral lateral es un ramo que viene del plexo lumbar, al igual que el nervio femoral y que el nervio obturador, ¿ya? Mientras que todo lo que sea por posterior va a tener que ver con el nervio isquiático principalmente y con los grandes ramos que otorga, ¿ya? Esa es la cosa que más tenemos que recordar y tener presente, y de todas formas va a quedar aquí esta imagen que es muy buena, que es con la que nosotros tuvimos que estudiar en su momento. Se las dejaré para que estudien y puedan repasar esta parte. Y ahora por fin, después de todo esto, hemos terminado. Recuerden que esto es solo un repaso de una materia que son unidades completas de morfología, ¿ya? Faltan muchas cosas por ver, pero esto va a servir para orientar un poquito el estudio. Espero que les sirva para eso. Pero no se olviden que hay muchas otras estructuras asociadas. Ya esto no es ni por si acaso todo. Pero como les digo, una guía, un repaso nunca es malo. Y quería agradecer mucho el tiempo que se hayan dedicado en mirar esto. Y invitarlos a, si les gusta este tipo de material, seguirlo solicitando para que más gente se motive a compartir, a tratar de explicar algo que uno aprendió hace bastante tiempo. Y bueno, los dejo invitados a seguirnos en Repaso Online, y personalmente trabajo en una página en Instagram, mslavaud, y en 30 Minutes Medicine, para aquellos que quieran como mirar más material, para repasar, para estudiar. Se los agradecería mucho. Y de nuevo, 1.000.000 de gracias. Me disculpo por quizás todas las veces que me he equivocado en
estos 4 videos. Pero ojalá que de todo algo les sirva. Espero de todo corazón que así sea. Muchas gracias y a estudiar.